días. Yo soy María Paula Rueda Yepes, soy musicoterapeuta humanista, terapeuta gestalt, meditadora, amante de la naturaleza y de la música, y hoy vengo a traerles una charla que se llama Música con Sentido. Y vamos a ver el rol que tiene la música en la transformación humana y cómo podemos usarlo a nuestro favor, aunque no seamos musicoterapeutas y aunque no seamos músicos. Bueno, entonces el menú de hoy tiene 3 platos. Uno que es lo trascendente y vamos a escuchar algunas maneras de ver la música como una herramienta impresionante para conectarnos con lo trascendente. La música en la transformación humana y el rol que ha tenido la musicoterapia en el acompañamiento a personas y cómo podemos usar la música con sentido a favor de nuestro bienestar. Esta frase es de un lama maravilloso que se llama Sogyal Rinpoche, que escribió un libro que se llama El libro tibetano de la vida y de la muerte. Y me encantó esta frase porque habla exactamente lo que hace la música cuando la podemos usar con sentido. Dice, el conocimiento del origen sagrado del arte y su sagrado propósito es dar a la gente una visión de su verdadera naturaleza y de su lugar en el universo, y devolverle de un modo siempre fresco y renovado el valor y el sentido de la vida y sus infinitas posibilidades. Entonces el arte ya no es desde esta visión solo algo puramente recreativo, es una posibilidad para conectarnos profundamente con nuestra naturaleza, con nuestro sentido de vida, ¿sí? De una manera creativa, fresca, siempre en movimiento. Y esto es visto desde la cosmovisión tibetana. Ahora vamos a ver un poco, digamos, en nuestros pueblos aborígenes. Yo soy colombiana, y nuestros pueblos aborígenes, nuestras comunidades indígenas han tenido también una estrechísima relación con la música y su cosmovisión, la música y su manera de relacionarse con la naturaleza, con el otro, con el sol, ¿no? Con la tierra, con la luna, con los ciclos, ¿sí? Entonces la música ha sido también mediadora dentro de las relaciones que tenemos con el entorno y con nosotros mismos. Entonces quisiera leerles un pequeñito párrafo de unas personas maravillosas que se llaman Viento Teatro, son autodidactas, investigadores y artistas colombianos que han explorado y han investigado junto con otras personas y otros investigadores el rol que ha tenido la música en estas comunidades, ¿no? Y ahí vemos cómo desde el origen y desde nuestros pueblos ancestrales la música tiene un rol trascendental en su manera de conectarse con todo. Entonces les voy a leer un pequeño parrafito de Viento Teatro, en donde dice, la música ceremonial, ¿sí? La música que acompaña todas estas ceremonias y rituales, está entrañablemente ligada al ritual, a los mitos, a la leyenda ancestral, como fuente de existencia y comunicación con los dioses de la naturaleza. La música es la memoria viva de los pueblos aborígenes que recorre la herencia de unas generaciones precedentes. Tiene una función mágica y simbólica, y es una manifestación espiritual que atraviesa el tiempo y descubre a través de ella su historia y sus costumbres. El músico es el chamán o sacerdote que se impregna de lo sagrado, que se ubica en un espacio mágico religioso que conmemora a los antiguos. Con su melodía sagrada, el músico chamán marca el ritmo de la llegada de los dioses para darles la bienvenida. Entonces, yo no sé, pero a mí se me enchina la piel cuando escucho esto, porque el músico como chamán que abre esa conexión, ¿no? Con lo sagrado, con lo espiritual, con la tierra, con los dioses, ya no es simplemente el músico juglar que entretiene, es un ser que tiene una profunda conexión con lo trascendente. Entonces, si nosotros vemos la historia de la humanidad, la música ha acompañado toda suerte de rituales, ceremonias,
ritos de paso, ritos fúnebres. A través de la música hemos pedido, hay plegarias, conectamos, creamos, nos desahogamos, ¿no? Gritamos, ¿no? Exorcizamos cuando hay carnavales, en esos momentos en donde se da permiso como de, ¿no? Sacar los demonios, pues en realidad son celebraciones en donde la gente, pues la música activa todos estos entornos y todas estas atmósferas. Entonces, la música ha estado presente en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con la tierra y el universo, en los rituales y ceremonias de casa, de curación, rituales fúnebres, matrimonios, rituales con plantas de medicina, relación en todos los planos, nuestras relaciones sociales, pues cuando vamos a una fiesta o cuando vamos a una reunión, pues la música, cuando hay música presente, la atmósfera que se genera al entorno es muy agradable, nos contiene y también nos permite conectarnos también con otros planos, ¿no? La música sacra, la música religiosa, la música, por ejemplo, para los chamanes, para quienes han tenido ceremonias con plantas de poder, los chamanes todo el tiempo están cantando, rezando, ¿no? A través de la música, ¿sí? Esa conexión con la naturaleza, con los espíritus. Por lo menos en Colombia, en muchos ritos funerarios y en el Pacífico colombiano, se cantan los alabaos, que son música de tristeza y son lamentos que las mujeres cantan cuando alguien muere, ¿sí? Y esto de alguna manera, esto permite que el difunto haga una entrada al otro mundo y que la comunidad tenga protección divina. Entonces, bueno, al ser usada de manera profesional y de manera consciente, puede ser terapéutica y puede acompañar procesos de diferentes índoles. Entonces, les quiero compartir la definición de musicoterapia de la World Federation of Music Therapy o la Federación Mundial de Musicoterapia, en donde dice que es el uso profesional de la música y sus elementos para optimizar la calidad de vida y mejorar la salud y el bienestar físico, social, comunicativo, emocional, intelectual y espiritual de los individuos o grupos, familias o comunidades. Entonces esto abarca todas las áreas de nuestra vida, tal como lo ha hecho desde el principio de los tiempos la música, como les expliqué al comienzo. La musicoterapia puede traer bienestar a todos estos ámbitos y se puede hacer intervención en diferentes entornos, en entornos médicos, sociales, educativos, en entornos cotidianos. ¿Sí? Entonces, pero claro, no todo el mundo es musicoterapeuta, ni todo el mundo tiene por qué estudiarlo. Entonces, ¿cuál es la invitación de hoy para que ustedes usen música con sentido? ¿No? Y es que se atrevan a musicar. Entonces dirán, pero esa palabra no existe. Bueno, musicar es un término que así como uno dice dibujar o pintar, pues uno dice pues musicar, ¿no? Y es un verbo que hace referencia a las capacidades de experimentar la música, haciéndola, escuchándola o relacionándose con ella y a través de ella. Este es un concepto que dio Christopher Small y me encanta porque nos da muchos como un rango dinámico para poder relacionarnos con la música de manera más consciente. Lo hacemos, pero yo creo que no siempre somos conscientes. Y para esto no hay que ser músico, solo hay que querer hacerlo, solo hay que querer musicar, solo hay que estar dispuesto, ¿no? ¿Qué podemos hacer para musicar? Tocar instrumentos, cantar, escuchar música, improvisar, llevar el ritmo de una canción, crear letras o movimientos sobre música que ya existe, moverse al ritmo de la música, jugar, aprender letras, crear trovas, dedicar canciones, todo esto es musical, porque me estoy relacionando con y a través de la música. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que podemos acompañarnos con la música, no? Y cómo es que la musicoterapia ha acompañado a diferentes poblaciones, ¿no? Entonces, pues según esto, siempre, digamos, la musicoterapia puede ser con personas, digamos, que tienen alguna diversidad funcional, llamamos, ¿no? Como niños con autismo o personas con autismo o que tengan parálisis cerebral o que tengan alguna, digamos, condición médica que no les permita, por ejemplo, mayor movilidad, ¿sí? Lo podemos usar con comunidades. Digamos, aquí hay un grupo de musicoterapeutas muy
aquí decimos pilos, muy inteligentes y muy entregados, que hacen procesos con excombatientes de la guerrilla, o con gente que ha salido del conflicto armado. Nosotros venimos de un país de una guerra larguísima y estamos en medio de un proceso de paz que, bueno, está ahí, ¿no? Cocinándose como se ha podido y lo han dejado. Y hay personas, musicoterapeutas, que han podido hacer grupos con los excombatientes, con las víctimas, trayendo procesos de reconciliación a través de la música, ¿sí? Yo trabajo en mi terapia con pacientes, como digo yo, como tú y como yo, neuróticos, ¿no? Que están en medio de un duelo, de una separación, o no saben su proyecto de vida, qué hacer, o están ansiosos por la pandemia. Entonces, con todas estas poblaciones se puede usar la música, y hay premisas, si bien las intervenciones son diferentes, las premisas son las mismas, y es que no hay música buena ni mala. La música que sirve es la música que ayuda al usuario a conectar, ¿sí? Y la música que le sirve. La música es tu cofacilitadora, entonces no es un fin, sino es un medio. Y nosotros vemos personas, no vemos músicos. Vemos personas, vemos necesidades y no vemos, digamos, productos terminados. Lo estético nunca pelea. Puede haber cosas estéticamente maravillosas, pero lo que nos importa es la experiencia y que la música facilite, ¿no?, el contacto. Entonces, ¿cómo puedes usar la música a tu favor? Ya sabemos que no tienes que ser músico, no tienes que ser musicoterapeuta, pero sí es importante que estés atento o atenta a tu relación con la música. No tienes que ser erudito, pero sí necesitas aprender a explorar, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Estamos en el ciclo de arte y creatividad, porque acompañándonos de la música y pensando en que la creatividad también es crear nuevas rutas y tener nuevas respuestas frente a la vida, la música usada con sentido nos puede ayudar a conectar con estas necesidades profundas y empezar a responder a la vida y empezar a conectar con nosotros mismos, nuestras emociones y nuestras necesidades de una manera diferente, de una manera más abierta, de una manera más consciente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo te propongo para que empieces a usar la música a tu favor? Primero, que vayas bien escuchando la música con mucha más conciencia. A veces somos muy consumidores de música, pero no sabemos ni quién es el autor, ni qué instrumentos hay ahí, a veces ni siquiera lo que dice la letra. Entonces, yo lo que te quiero compartir es una técnica o una manera de escuchar la música que aprendí en mi maestría, en mi especialización de musicoterapia, precisamente en México, y es dejar que la música, poner alguna pieza, ojalá a un buen volumen, acostarte y dejar como que este baño sonoro, ¿no?, esta música empiece a entrar en ti y observar diferentes cosas. ¿Qué sensaciones corporales se despiertan al escuchar la música que tú tienes? Porque primero te propongo es que con la música que te gusta, que oyes habitualmente, hagas este experimento. ¿Qué sensaciones me produce? Hay tensión, hay relajación, me da calor, me da frío, siento cosquilleo en alguna parte o siento temblor, ¿sí? Estar muy atento a las sensaciones corporales. Ver qué imágenes aparecen. Hay música que nos transporta a ciertos lugares, ¿no? Ver qué timbres se usan en esa canción, ¿sí? Porque muchas veces ni siquiera sabemos qué instrumentos, entonces investiga, escucha, a ver qué instrumentos hay ahí, qué emociones despierta. Ahorita vamos en lo que te voy a proponer, cómo usar la música a tu favor, cómo tener como referencia 5 emociones básicas para que empieces a hacer tus playlists, ¿sí? Y también es importante ver qué contenido, porque si estás constantemente escuchando música sobre tristeza, o que tiene contenidos de duelo, o que tiene contenidos de alegría, o que tiene contenidos de, bueno, de hablar del reggaetón, ¿no? Explícitos. Entonces está bueno ver qué es lo que estás constantemente escuchando, cuáles son los contenidos de los que te estás nutriendo. Y así puedes ir separando la música, ¿no? Puedes ir haciendo como tus categorías de, estas me producen estas sensaciones, o estas me conectan con tales emociones, o estas tienen tales contenidos, de manera que de manera que tú puedas escuchar la música más conscientemente.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer estas playlists? ¿Sí? Puedes escoger emociones o estados que quieras acompañar con la música y empezar a explorar, ¿sí? Si quieres hacer nuevas playlists, ¿sí? Entonces dices, estado súper agitado, súper ansioso en la pandemia y a veces no sé cómo regular. Listo, vamos a escoger música que acompañe a atravesar esos estados de ansiedad. ¿Listo? Escoge una canción que cuando tú la pones de repente y al respirar y al estar en contacto contigo, tú dices, uff, pude atravesar mi episodio de ansiedad más tranquilamente. Busca la radio para los que tienen Spotify y si no YouTube, los algoritmos ayudan a vaya conectándose con ese mismo tipo de canciones. Entonces busca la radio de esa canción y conoce nuevos artistas. Y de nuevo, a la luz de lo que te propongo, escúchala y date cuenta qué te pasa. Tú eres el mejor investigador. Si bien hay música que pareciera que está diseñada para relajarnos o para activarnos, la última palabra la das tú. Es la reacción que tú tengas a la música y la relación que tú tienes con la música lo que va a ser imperativo. Por eso no tienes que ser experto, pero sí explorador, investigador de música que te conecta. Entonces busca la radio de esos artistas y empieza a ponerla, a agruparla en una playlist. Aventúrate a escuchar música instrumental, porque a veces estamos siempre escuchando música que tiene letra. Y lo que pasa es que la letra nos lleva a un lugar. Pero la música instrumental es como un lienzo en blanco y nos permite proyectar en ella y nos permite como experimentar contenidos amplios. ¿Mm? Entonces les voy a poner un ejemplo de una música de un artista que me fascina, que se llama Olafur Arnalds, que precisamente es no necesariamente tiene un matiz específico de, como de alguna emoción y nos ayuda a explorar, digamos, en dónde estamos. Vamos a ponerla. Se llama Study for Player Piano. Estudio para practicante de piano. Esta es una música sobre la cual puedes tener un viaje. No necesariamente está matizada por letra específica, puede que te lleve a un entorno acuoso, o te lleve a una montaña, o te lleve a... ¿sí? Este es ejemplo de música instrumental sobre la cual puedes explorar, a ver qué te pasa con eso. Y, por ejemplo, hay una manera como podemos empezar a categorizar la música que es por emociones. Entonces, les voy a poner, hay Miriam Muñoz Polit, que es una gestaltista mexicana muy reconocida, tiene un instituto de gestalt en Ciudad de México y es hermana de mi maestro, Víctor Muñoz Polit. Ella, de mi maestro de musicoterapia, ella categorizó las emociones en 5, MATEA, miedo, alegría, tristeza, enojo, afecto. Les voy a poner un pequeñito, y ustedes pueden usar estas categorías para su propia música. Por supuesto, hay miles de matices de las emociones más allá de esto. Pero, digamos, puedo ponerles un pequeño ejemplo de cómo la música puede acompañar estos estados. Entonces, esta es la que menos me gusta, la de miedo, es la más miedosa de todas. Es una música que tiene poco sostén. Es una música como que nos deja en suspenso. Hay muchos ejemplos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, cuando está uno sintiendo, esto lo usamos o yo lo uso en terapia, cuando alguien está entrando en un estado muy como que no sabe qué le pasa, como que no tiene mucho piso, como que no,
no se ubica y siente miedo y no sabe qué hacer, uno puede ayudar a entrar a esos espacios a través de la música, ¿sí? Vamos a escuchar otra, vamos, la matea, ¿no? Entonces, de afecto, vamos a empezar por afecto. Y, por ejemplo, tenemos este también es un piano, pero la atmósfera que genera es muy diferente. Es más estable el pulso, hay una melodía que nos habla más, es una armonía mayor, es mucho más luminosa. Es un pequeñito ejemplo. Ahora vamos con la tristeza. Todo esto va a estar en la playlist. Ahora vamos con la tristeza. Bueno, es un pequeñito ejemplo y para poder darles un poco más de ejemplos sobre otras emociones, por ejemplo, si estuviéramos conectando con el enojo, podríamos poner una pieza de Prokofiev, de Romeo y Julieta, cuyo comienzo es bastante más enojado. Se los voy a poner aquí. ¿Por qué no me aparece? Enojo. Entonces, como se dan cuenta, la atmósfera que genera es muy diferente. También hay unos tambores que me fascinan, que son los taiko drums japoneses, que ayudan a descargar cuando estamos muy llenos de enojo, ¿no? No solo ayuda al contacto, sino a la descarga. Entonces, cuando alguien está muy furioso, de pronto si uno está muy cargado, ¿no? Como de pronto pegarle un cojín o simplemente gritar, es como que estos son tambores que te ayudan a empatizar con esa energía que está ahí. Esto se va poniendo fuerte. Y por último, pues bueno, ya con esto terminamos la alegría. Entonces uno puede conectar con todo tipo de alegrías más suaves, más tranquilas, como esto, más íntimas, ¿no? Cuando uno está casi como en contentamiento. Sí, son atmósferas más luminosas, tranquilas. O estados casi que de euforia como estas. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. Bueno, esto para decirte que hay tantas maneras de acompañar estos estados emocionales y te doy esto de la matea simplemente para que tengas como un foco para poder seleccionar tu música a partir de tus estados emocionales, pero hay música para que podíamos conectar con nostalgia, yo qué sé, con ira contenida, o, bueno, cada emoción tiene muchísimos matices
Y lo que quisiera, digamos, como proponerte es que aprendas a acompañar esos estados energéticos y emocionales con tu música, porque te puede sostener y te puede ayudar a contactar más profundamente con esto. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la propuesta? Escucha con atención tu música, date cuenta qué timbres hay, a qué velocidad van, qué autor, qué compositor es, si tiene o no contenido, ¿sí? Conecta con tu música a partir de esta escucha más completa del cuerpo, de las imágenes, ¿no? De saber qué es lo que dicen. Selecciónala a partir de esto y úsala para acompañar los estados energéticos, emocionales o las necesidades que tienes. No siempre cuando estamos alegres necesitamos ponernos eufóricos, a veces simplemente necesitamos acompañar eso que está siendo sagrado, que está emergiendo de nosotros de manera, digamos, natural. A veces necesitamos calmarnos, a veces necesitamos activarnos, entonces usa tu música con más conciencia porque es una compañera incondicional, amorosa y siempre disponible. Así es que espero que esta charla te haya podido dar un poco un pincelazo de cómo la música puede tener más sentido en tu vida.